Querido compañero, especialista en reparación de estructuras metálicas y materiales compuestos, si tienes alguna dificultad para efectuar la repartición de remaches, para hacer tu rivet layout o para hacer tu dibujo de la reparación, quédate en este video con el profe Coco porque aquí voy a tratar de aclarar todas esas dudas. El rivet layout es la repartición de remaches necesarios en una reparación dicha. Para eso, el técnico especialista en reparación de estructuras metálicas debe estar en la capacidad de consultar, interpretar el manual de reparaciones estructurales respectivo, dependiendo de la aeronave en la que usted esté reparando y también de la zona en la que se llevó a cabo dicho daño. Nosotros aquí hablamos de generalidades, por eso les hago énfasis que lo que manda en una reparación es o la orden de ingeniería o el manual de reparaciones estructurales de la aeronave respectiva. Tomamos datos de estándares generales como son el AC 43.13-1B y el manual de entrenamiento en reparaciones estructurales del Army o del Ejército de los Estados Unidos, que es el TM 1500 204-23-10. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo de un rivet layout para una reparación donde tuvimos un daño en una lámina de fuselaje de 40 milésimas de espesor. Por prácticas estándar se debe hacer una reparación con el material igual o el inmediatamente superior. En este caso lo vamos a reparar con un material del mismo espesor y del mismo tipo de material. Esto previamente debemos consultarlos en el SRM, nos debe decir exactamente cuánto mide y qué tipo de aleación es esta lámina en el caso de las estructuras metálicas. Nuestro ejemplo es un daño que mide 1 pulgada. Este daño me mide 1 pulgada después de hacer una evaluación completa del daño. Una vez se evalúa el daño y nosotros sabemos que el daño completo es de 1 pulgada, vamos a realizar una línea base. Recuerden que este dibujo lo estamos haciendo sobre el mismo fuselaje dañado. Hacemos una línea base. No queremos cortar ni más ni menos del área dañada, estrictamente el área que se dañó, ¿verdad? Un cuadrado perfecto. Recuerden que todos los daños no son iguales, hay daños donde usted no puede eliminarlo de manera cuadrada, sino de manera rectangular, otros que deben ser redondos, porque eso lo dice a usted el manual de reparaciones estructurales en el capítulo específico. Vuelvo y le repito lo mismo. Una vez tenga delimitado el daño, procedemos a hacer los radios. Y esto le hago énfasis porque los radios son muy importantes, porque si usted elimina el daño de esta manera, señor estructurista, especialista en sheet metal, laministero, como le llaman en otros países, si me están viendo de otros países, si eliminamos el daño de esta manera, tal cual como está en el dibujo, vamos a tener concentración de esfuerzo en estas 4 corners, lo cual nos va a producir rajaduras más adelante porque la aeronave siempre está sometida a múltiples esfuerzos. Esfuerzos como ¿qué? Esto es fuselaje, es un ejemplo de fuselaje. Presurización, los esfuerzos del aterrizaje, del peso, de la misma gravedad, del mal tiempo, de la turbulencia, del carreteo en la pista, de las pruebas de motores a máxima potencia y todo lo demás. Para eso vamos a sacar el radio a media pulgada. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Necesitamos un compás. Con el compás vamos a transportar la media pulgada desde nuestra regla a nuestro compás metálico y nos paramos en toda la esquina, tomamos una medida a media pulgada, le llamamos el punto A, tomamos una medida aquí a media pulgada, la cual vamos a llamar el punto B. Después de eso, con la misma abertura del compás metálico a media pulgada, paramos en el punto A y tiramos un arco hasta aquí, en el centro.
Paramos el compás en el punto B y tiramos otro arco. Donde esas dos líneas se cruzaron, vamos a poner el compás a la misma media pulgada y vamos a unir el punto A con el punto B. Prácticamente tenemos el radio de esta manera. Esto lo hacemos para las 4 esquinas. De esa manera nosotros nos aseguramos que estamos redistribuyendo los esfuerzos en toda esta área y no va a haber concentración en un solo punto. Ya tenemos los 4 radios, ya tenemos el espesor, ya tenemos la medida del daño, que es de 1 pulgada. Entonces procedemos a hallar el diámetro de remache que necesitamos. Para hallar el diámetro nos entra la primera formulita, donde el diámetro es igual a el espesor por 3. El espesor, como podemos reparar con el espesor igual, que es lo que nos dice la lógica y todas las prácticas estándar, también hay reparaciones donde se debe reparar con el inmediatamente superior. Cuando usted tenga aquí un inmediatamente superior, en este ejemplo sería un 50, usted multiplicaría 50 por 3. ¿Ya? Pero en nuestro ejemplo, 40 la piel y 40 el doubler de reparación. O sea que vamos a multiplicar 40 por 3. Esto nos da 120 milésimas de pulgada. 120 milésimas de pulgada. Aquí entra en juego un término que se llama redondear. Redondear. Para el especialista en estructura. El redondeo lo hacemos, ¿por qué? Porque comercialmente no existe un remache de 120 milésimas de pulgada. Debemos apoyarnos con una tabla de conversiones que están gratis en la internet, o simplemente haciendo una conversión en cualquiera de estas aplicaciones desde el celular. Buscando una tabla de conversiones que yo tengo, me di cuenta que el más cercano a 120 serían 125 milésimas. Esto es lo equivalente a un octavo de pulgada. Por eso el remache que vamos a utilizar aquí para reparar esta piel de fuselaje es un remache de un octavo, que es lo mismo que raya 4. La siguiente fórmula que necesitamos hallar es el borde de distancia. Esta va a ser la medida, siempre la medida del centro de remache al borde de la lámina más cercano. Para nuestro layout, siendo así, necesitamos cuál es la medida desde aquí hasta la primera hilera de remache. O sea, donde va a quedar el centro de los remaches que van alrededor de esa reparación. Y vamos a tomar un estándar de 2.5 veces el diámetro de remache, o 2 veces y media el diámetro del remache. ¿Cuál diámetro de remache? Este mismo diámetro, que de aquí en adelante nos va a servir para toda la fórmula. 2 veces y media el diámetro de remache. Esta es la medida ideal. Tenemos un remache de 432. No se confundan, es lo mismo que un octavo, 216, 432, 864 avos. En este ejercicio vamos a utilizarlo todo aquí en 64 avos. Se puede utilizarlo también en 32, en 16. Eso no tiene importancia, pero esta es una medida de alta precisión. 864 avos es nuestro diámetro, entonces necesitamos 2 veces y media 864. Lo resolvemos de la manera más fácil y elemental que hay. 1, 2 y media vez, porque me está pidiendo 2 veces y media. 2.5 lo mismo que decir 2 veces y media el diámetro. 1, denominador da lo mismo. 2 y media vez. Sumamos solamente los numeradores para nuestro borde de distancia. Esto me da 8 más 8 más 4, 20 64 avos de borde de distancia. 20 64 avos de borde de distancia. Quiere decir que desde este borde hacia aquí, y de este borde hacia acá, y de este borde hacia acá, este borde hacia acá, yo voy a trazar
Voy a medir con mi regla y voy a trazar un cuadrado a 20/64. Tenemos ya la medida de borde de distancia de 20/64. Si no le gusta utilizar 64, esto es lo mismo que 10/32 o 5/16. Ese es tu borde de distancia de esta reparación para un daño de 1 pulgada. Recordemos que el espesor es un daño de fuselaje de 1 pulgada y el espesor de una lámina 40, lo cual vamos a reparar con un doubler de reparación, en este caso cuadrado, con una lámina también 40 milésimas de pulgada. Ya nosotros teniendo el borde de distancia hacia los 4 lados, es muy importante que tracemos una línea de referencia en diagonal que pase de esquina a esquina. Con esta línea de referencia nos vamos a asegurar de que este mismo borde de distancia que tracé hacia los 4 lados planos de la reparación lo voy a tener en los corners de la siguiente manera. Voy a medir desde el borde del radio que ya saqué a media pulgada sobre toda la línea de referencia, lo que me dio el resultado de la formulita de borde de distancia. En esta ocasión en específico, 20/64. Esto lo hago en las 4 esquinas, sino que tomamos el compás desde el mismo punto que ya tenemos en las 4 esquinas de referencia, que tomamos el arco para media pulgada, vamos a abrir del compás de ahí y lo vamos a pasar por el centro de los 20/64, pasando estrictamente por la medida de nuestro borde de distancia en la esquina. Yo sé que usted allá en su taller le queda mejor el dibujo que a mí. Esto nos obliga a tener un remache aquí, un remache en esta esquina, un remache en la otra esquina y un remache en la otra esquina. De esa manera ya tenemos eliminado el daño con radios de media pulgada. Tenemos dibujado nuestra primera hilera de remaches a un borde de distancia de 20/64 y tenemos 4 remaches iniciales sobre nuestra línea de referencia diagonal. Importante, pitch, rivet pitch. En otros manuales solamente le aparece pitch, con algunos aparece paso de remache o como usted lo halle, ¿verdad? El paso del remache va a ser la distancia de centro a centro, de remaches contiguos en la misma hilera. No estamos hablando de otras hileras, en la misma hilera. Entonces tenemos una formulita donde el paso del remache tiene una medida mínima de 4 veces el diámetro, tiene una medida ideal que es la cual vamos a tomar hoy, que es entre 6 y 8 veces el diámetro. Y también tiene una medida máxima de paso de remache de 10 veces el diámetro. Hacemos énfasis en la medida ideal de 6 veces el diámetro de remache. ¿Cuál es el diámetro de remache? Pues el mismo que hallamos al principio. Ya hacemos con un remache raya 4, que es 8/64. 6 veces el diámetro de remache. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues paso de remache es igual a 6D. Solamente vamos a tomar 6D, que es el ideal. Este 6D lo vamos a resolver de la siguiente manera. Reemplazamos, ¿verdad? D, que viene siendo 8/64. ¿Por qué 8/64, mi querido estructurista? Porque ya nosotros hallamos aquí en esta fórmula que remache es de 1/8. Recuerden que si yo no se los digo, no quiere decir que no exista. 1/8 es igual a 2/16, 4/32, 8/64. Multiplicamos 6 por 8 porque el denominador va a quedar igual. Entonces tenemos un paso de remache ideal de
48 sobre 64avos, porque estamos multiplicando 6 veces el diámetro. Y en este caso, yo lo tomé en 64avos y esto me da 48 64avos. Estos 48 64avos los vamos a medir o los vamos a transportar desde nuestra regla con no el divisor metálico o con un compás, que sea un compás de precisión. Tomamos esa medida y vamos a caminar de la siguiente manera. ¿Cómo es caminar? Paramos en todo el centro de remache y vamos a dar la vuelta hasta que lleguemos de centro a centro. Si en los 48 usted caminó el compás y no le llegó aquí, no le llegó en todo el centro y le faltó un poquito, pues abre un poquito más su compás de precisión y sigue hasta que le dé exactamente en el centro, de centro hasta centro. Una vez usted caminó de manera correcta con su divisor metálico, su compás de alta precisión y llegó de centro a centro, esa medida vuelve y la compara en su regla. Su regla en 64avos, vuelve y le repito, hágalo usted en 32, en 16. Esa medida real usted la va a notar y resulta que el paso de remache que usted sacó, que eran 48, ya no le quedó en 48 porque tuvo la necesidad de abrirlo más hasta llegar de centro a centro, y cuando volvió y comparó la medida del compás metálico en la regla, se dio cuenta que ya tiene usted 50 64avos. Esta es la medida real. ¿De qué? De paso de remache. Esa es la medida real, no la que usted calculó, con la que empezó. La medida real son 50 64avos. Una vez tengamos ubicado nuestro paso de remache, procedemos con nuestro divider, con nuestro divisor, con nuestro compás metálico que tengamos en el taller, a caminar este pitch o este paso de remache de la siguiente manera. Entonces suponemos que esta reparación específica nos quedó de la siguiente manera en la primera hilera de remaches. Los remaches los identificamos con una X o también como en este caso lo estoy haciendo yo con este circulito, teniendo en cuenta que en la intersección nos simula el centro del remache. Entonces este paso es 50 exactamente de centro a centro, 50 64avos para este ejercicio. Esos 50 64avos del paso real le sacamos el 75% para hallar nuestro paso transversal o paso de hileras, transversal pitch. Equivale al 75, en algunas ocasiones también el 100% del mismo paso de remache. Hacemos esto en la calculadora, yo previamente lo tenía por aquí reservado, nos da 37.5, lo llevamos a 38, 64avos. Medimos de la misma manera, medimos lateralmente 38, aquí también medimos 38, acá también medimos 38 y acá también medimos 38. Procedemos a hacer el radio. Para el radio vamos a medir desde el centro de este remache que está en la esquina, 38, 64, 38, 64, 38, 64, 38, 64. Desde el mismo orificio desde el mismo punto de donde hemos tomado los radios anteriores, vamos a abrir nuestro compás y le hacemos el radio. Para la segunda hilera de remache, acuérdense que esto nos da la fórmula del paso transversal, que es el 75% o el 100% de lo que nos dio el paso del remache. Procedemos a hacer la repartición en la segunda hilera de la siguiente manera. Aprovechar los 4 corners
que también están al 75%, ¿verdad? La misma medida que nos dio 38. Y poner el primer remache en el córner. Después de eso, vamos a buscarle el centro a este remache con el mismo compás. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos el compás, tomamos esta medida de centro a centro, luego desde un punto tiramos un arco, pasamos al otro punto y tiramos otro arco, quedaría de esta manera. Donde se intersecten esos dos arcos, si no da sobre toda la línea, lo transportamos a la línea y este sería nuestro segundo remache para esa parte de la segunda hilera. Quedarían en el centro, aquí también quedaría en el centro, aquí también quedaría en el centro. Paso a seguir después de eso. Recuerden que hay muchas clases de reparaciones y clases de layout. Por eso les hago énfasis en que esto es una práctica estándar y es simplemente uno de las tantas maneras que hay de hacer un layout. Luego que hagamos eso, le sacamos el medio matemático de estas dos y ponemos otro remache en el medio, 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 en el medio. De esa manera tenemos nuestro layout para el doubler de reparación. ¿Qué nos hace falta? Nuestra línea de corte. Recuerden que esto lo estamos haciendo sobre el fuselaje y esto lo vamos a transportar de alguna de las maneras que usted, de la manera que a usted le quede más cómodo. Una puede ser transportando los orificios, perforando desde el interior de la aeronave hacia afuera, o la parte más fácil es colocando un plástico transparente o un acrílico y haciendo los orificios de esta manera. En todo caso, que nos hace falta hallar el borde de distancia. Este borde de distancia es el equivalente al mismo borde de distancia que hallamos para la parte interior. Fue cuando eliminamos el daño. O sea, que vamos a hallar 20/64 desde el centro de esta hilera hacia afuera y esta va a ser nuestra línea de corte. Ojo, desde este borde sobre nuestra línea de referencia, los 20/64, y sobre esto vamos a hacer el radio para nuestra línea de corte. Nos quedaría más o menos de esta manera. En caso que sea necesario realizar un filler o un tapón de reparación, lo vamos a hacer de esta manera. Pongan cuidado. Después de haber eliminado el daño, de haberlo lijado y dejar un cuadrado totalmente perfecto con sus radios perfectos en media pulgada para esta ocasión específica, ponemos un trozo de metal del mismo espesor y del mismo tipo, de la misma aleación con la que hicimos el doublet, lo ponemos en la parte de atrás, sujetamos firmemente y con un marcador de punta fina, o utilizar con material que no sea corrosivo, sobre la lámina, vamos solamente a marcar y a transportar las líneas de referencia en este filler, para después de eso medir sobre las líneas de referencia, medir los 20/64 que sería el borde de distancia y empezar a hacer la repartición de remaches. Para un cuadro tan pequeño como una pulgada quedaría más o menos 4 remaches de la siguiente manera. Aquí el consejo, ¿cuál es? Cuando estemos fabricando el filler, antes de cortarlo, simplemente marcamos, transportamos línea de referencia y perforamos. Cuando tengamos perforado todo el doubler, el filler también lo vamos a perforar con nuestra broca guía, que es la número 40. Esta va a ser nuestra broca guía, o 332. Una vez tengamos perforado el filler, procedemos a cortarlo. El ajuste final del filler dentro de este orificio del daño en el fuselaje debe tener un gap que para esta práctica estándar, o siempre les especifico, para esta práctica estándar, un gap de un 32 de pulgada en todo alrededor del filler. Por esa razón se recomienda
hacer la perforación, ajustarlo bien, verificar y luego cortar el filler para así llevarlo cuando ya tenga los orificios de una manera más precisa hasta su medida original. Una vez tengamos nosotros nuestra reparación aquí con un doubler ya cortado con borde de distancia, con un filler, también con sus orificios en broca guía, procedemos a repasar todos los orificios de nuestra broca final para este diámetro, que sería la número 30 para instalación de remache sólido raya 4 o de 1/8. Miren que esta reparación, este layout que diseñamos aquí, nos sirve para una reparación de tipo superpuesta, pero también de una reparación fuselada. Si fuera una reparación fuselada de la misma manera que hicimos el doubler y la misma manera que hicimos el filler, simplemente cambia es la ubicación. Si la reparación es fuselada, en esta ocasión iría el doubler en la parte interna de la aeronave, porque estamos simulando una reparación de fuselaje con un daño de 1 pulgada, y el filler iría en la parte exterior. Pero si su SRM o si la orden de ingeniería o usted le está exigiendo una reparación superpuesta, pues para reparación superpuesta el doubler iría en la parte externa y el filler iría por dentro. Con esto terminamos el layout para una reparación cuadrada de fuselaje según prácticas estándar. Señores, todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y estoy atento a sus comentarios. Soy el profe Coco.